Voces del 11M, Víctimas de la Mentira, es el nuevo libro de Víctor Sampedro, profesor catedrático de Comunicación Política en la Universidad Juan Carlos I, pensador de referencia del ámbito de la comunicación, de la sociología y de las ciencias políticas. Hoy está con nosotros aquí en público compañero Víctor Sampedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Sato. Un placer, gracias. Bienvenido. Mira, existe 20 años después del 11M un relato objetivo de lo que fue aquel atentado. Sí, no hay duda ninguna. Ese relato existe desde hace mucho tiempo. Quiero decir, cualquier persona con la que consultas te dice que un atentado de aquella magnitud fue esclarecido pues con bastante eficacia, con bastante rapidez y que no ofrecía excesivas dificultades ni jurídicas, ni técnicas, etc. Lo que existe es desde el comienzo un intento de emborronar aquel relato, claro. Entre las víctimas llamaba la atención que estaba el pueblo, ¿no? Incluso muchos migrantes que no estaban documentados en el momento del atentado. ¿Eso quizá ayudó al tratamiento político que hubo después? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Estas son víctimas marcadas por la mala suerte derivada de lo que era su clase social y su condición de migrantes o expatriados, ¿no? Eran víctimas pobres, eran víctimas de clase trabajadora, estudiantes, como he dicho, migrantes, entre una cuarta y una quinta parte de aquella gente. Ni siquiera el cómputo está claro desde el momento en el que muchos migrantes no acudieron a los centros hospitalarios con miedo a ser detenidos antes que atendidos, ¿no? A partir de ahí se convierten en víctimas a las que se les suplanta la identidad, literal. Se intentan hacer pasar por víctimas de ETA y ser empleadas dentro de lo que las víctimas de ETA representan en el lenguaje político actual, ¿no? Es decir, se les escamotea la identidad del verdugo, con lo cual se les roba la identidad pública de sus seres queridos, lo cual es de una iniquidad incalculable. Imagínense enterrar a tu ser más querido bajo una lápida que imputa su muerte a alguien que no fue. Es una constante revictimización, ¿no? Sí, esto sobrepasa los límites de lo humano. El tratamiento raya mucho en la prepotencia indolente, sin atisbo ninguno de compasión hacia el dolor social que algunas fuerzas políticas muestran ahora de una manera muy descarnada, pero que lo hicieron ya hace 20 años y por hacerlo con impunidad se creen con derecho a seguir extrayendo los mismos réditos electorales y de la misma manera. Ahora hablaremos de las consecuencias más puramente políticas, pero me contabas que hace unos días fue la presentación, el pistoletazo de salida del libro en El Pozo, uno de los escenarios donde aquel 11M de hace 20 años explotó una bomba, ¿no? en un tren. ¿Cómo fue ese reencuentro con el barrio 20 años después? Pues imaginaos que acudís a la periferia de Madrid un viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, con un libro de temática tan triste y capa o portada tan negra como esta. Había 200 personas que pertenecían al cuerpo social que había sido agredido de manera tan salvaje, ¿no? Hace 20 años, que están asociados en la asociación, tanto en la asociación de barrio como en la asociación 11M afectados por el terrorismo, y que denotan una talla moral y un espíritu cívico inigualables, y quizás por eso mismo hayan sido revictimizados. Estamos hablando de gente que se niega a asistir a funerales de Estado católicos, oficiados por obispos que cedieron en su momento su cadena, la COPE, a uno de los mayores falsarios y embusteros de este país, que se gana la vida de esa manera desde entonces. Estoy hablando obviamente de Jiménez Los Santos, y decía que estas víctimas se reclaman laicas, como la Constitución española, recuerdan con una solidaridad internacionalista impresionante que no todos eran españoles, que no todos profesaban la religión católica, ni muchísimo menos. Mostraron desde el momento ese internacionalismo, ¿no? Solidarizándose con las víctimas de aquel delirio bélico, ¿no? que hasta aquí nos ha traído, ¿no? la guerra de Irak, ¿no? Denunció que aquella guerra de Irak en su momento había sido una guerra de mentiras,
justificadas con mentiras y que se había cobrado víctimas en la retaguardia de aquel frente, ¿no? Es gente que ha defendido el Estado de Derecho y unas sentencias que eran especialmente benévolas, Sato, porque para entonces no había una legislación específica y por lo tanto no todos fueron condenados con la dureza que ellos quisieran, y aún así defienden a ultranza la rehabilitación de los exterroristas y la participación política después del cumplimiento de las penas. O sea, esta gente parece salida de Noruega, parece salida de una organización de defensa de los derechos humanos, y desde luego la gran grandeza de esta gente, que se vio allí, ¿no? en Barrio, ¿no? Es que jamás han buscado el amparo de los poderosos, ni las prebendas de los poderosos, y en cambio sí han ejercido y llevan a sus altísimas cotas, ¿no? Las redes de autoayuda, de autoapoyo, de cuidados mutuos. Es gente muy encomiable. Una de las personas que aparece, que da voz en el libro, es Juan Jesús Sánchez Manzano. Entonces era comisario jefe de los TEDx, y habla de lo poco que se centraron los medios de comunicación en el antes del atentado, ¿no? Las causas del atentado, como una forma de explicar a la sociedad, de ayudar a entender qué había pasado realmente. Cuando antes, en el año 2003, un año antes, hubo una amenaza del propio Bin Laden al Estado español contra España por haber participado en la guerra de Irak, y de esa amenaza no se habló nadie, ¿no? Y de ahí el espantajo de que podría haber sido ETA. Exacto, el nivel de control de la información en aquellos momentos fue increíble. Recordemos que a golpe de llamadas de teléfono, José María Aznar combinó a cambiar los titulares de los principales medios de referencia escritos, y el hermano de José Antonio Zarzalejos, que entonces trabajaba en la Moncloa, estaba llamando a los diarios de segunda línea. Y cambiaron las portadas todos. Resulta muy penoso volver sobre aquello, y no me extraña que en estos aniversarios, que en este aniversario en concreto, en las pocas revisiones, autoanálisis que ha hecho la prensa hasta el momento, escamoteen y siguen escamoteando la presencia de gentes como Pilar Manjón o la Asociación 11M afectados por el terrorismo, porque claro, su sola presencia evidencia la falta de profesionalidad, la sumisión frente al poder, y cómo en el fondo esta profesión mintió a sabiendas y cobrando del mejor postor. Otro de los personajes que aparece en el libro, Rodolfo Ruiz, comisario de Vallecas, fue de las primeras personas que llegó precisamente a la estación del Pozo cuando se produjo el atentado, de los primeros policías que llegó. Desde el momento en el que vio lo que había ocurrido, defendió la autoría islámica del atentado. Todos, Sato, todos los que habían estado metidos en la guerra. Sánchez Manzano arranca en Inchaurrondo. Sánchez Manzano vio a compañeros morir desactivando explosivos. Estos dos señores se jugaron la vida con la mochila que custodiaba Rodolfo, y que hicieron, en fin, que gracias a aquella mochila existen culpables del mayor atentado producido en suelo europeo hasta el momento. Con esto lo que estoy diciendo es que si los conspiranoicos hubieran salido con la suya, no habría habido culpables. Culpables de 1 de cada 2 víctimas mortales de terrorismo en Madrid, y culpables de 1 de cada 4 o 5 en toda España, en todos los tipos de terrorismo. La iniquidad que cometieron los conspiranoicos, Pedro J. Ramírez, aliado con Jiménez Los Santos y con Telemadrid, bombardeando diariamente lo que era la agenda pública de este país. 400 preguntas parlamentarias, algunas de ellas acusando a servidores públicos que se jugaron su vida y que vieron truncadas sus carreras profesionales, y que pagaron unos costes a nivel personal, de estabilidad física, no solo propia, sino también psicológica de su familia. La primera mujer de Rodolfo se suicidó, porque también trabajaba en la policía y no entendía cómo Esperanza Aguirre le llamaba la Gestapo del PSOE. A Rodolfo y a Juan Jesús les acusaban de un delito de lesa humanidad, cuando son unos servidores públicos como la copa de un pino.
Y luego esta gente no fue protegida por el gobierno socialista que entró entonces en el gobierno. No les pagaron ni siquiera, ni les ayudaron jurídicamente con los procesos que obviamente iniciaron contra los conspiranoicos. La mejor prueba de la no culpabilidad, de la inocencia, bueno, tener que hablar de inocencia, la mejor prueba de la excelencia profesional de estos dos servidores públicos es que ellos mismos se querellaron contra los conspiranoicos. Si hubieran tenido algo que ocultar, no lo habrían hecho. Pero perdieron. Fíjate, no han pagado nunca nada, ninguno de estos individuos. No ha pagado ni el más mínimo precio. No han tenido ni reproche de las asociaciones de prensa, ni de los sindicatos de periodistas o las federaciones de asociaciones de periodistas. Únicamente Jiménez Los Santos pagó, y eso sí, una multa millonaria al único que ganó un pleito contra ellos, que fue José Antonio Zarzalejos. Claro, estamos hablando de alguien que en sí mismo es un gran jurista. Pero fíjate que hasta Gallardón perdió frente a ellos. La impunidad de la mentira, ¿no? Totalmente. Y entonces, ergo, en consecuencia, si uno miente sobre 200 cadáveres y 2.000 heridos en caliente y le sale tan bien, le sale también en el sentido, Sato, tan barato. Le sale baratísimo. Date cuenta que 7 años más tarde estaban en el poder, llamándoles terroristas a sus adversarios políticos, como empezaron a hacer desde el primer día. O sea, el negacionismo electoral arranca en el 11M. El negacionismo de la nueva ultraderecha arranca ahí. Pero también es cierto que arranca la imputación, a ver, por decirlo de una manera no especialmente académica ni nada así. Actualmente en España existen dos proyectos ideológicos y nacionales enfrentados, ¿verdad? Uno se supone que es de derechas, otro se supone que es de izquierdas. Digo se supone porque no creo en estas autoetiquetas que se adjudican, ¿vale? Y unos dicen que son unionistas, españolistas, nacionalistas españoles, y otros son federalistas o plurinacionales, ¿de acuerdo? Bueno, desde ese momento, desde hace 20 años, esos dos proyectos se presentan como irreconciliables, siquiera como coexistencia, porque se criminalizan uno a otro. Unos niegan la legitimidad democrática mirando hacia atrás. Los que nos llamamos progresistas, les quitamos y les retiramos el marchamo de demócratas a todos los que no sean de nuestro bando. Y decimos que son franquistas todavía. Ellos nos imputan a este gobierno y a las coaliciones que hay de socialdemocracia con periferias soberanistas una ilegitimidad de futuro. Hay un proyecto de futuro de romper España. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Que los contrincantes políticos y los adversarios políticos no se reconozcan un mínimo de legitimidad democrática supone la parálisis del juego democrático. Supone que todo vale, porque frente a alguien que está fuera de los ámbitos legítimos de actuación, estamos hablando de terrorismo. Cabe todo. No sé si se puede equiparar, ¿no? Parece que globalmente las derechas sí que tienen una consigna, que es que cuando no gobiernan, el gobierno de las izquierdas es ilegítimo. Sin embargo, que ese turnismo político es mucho más sano cuando es la izquierda quien está en la oposición y la derecha en el gobierno. No me cabe ninguna duda de que es cierto esto que estás comentando. Y no es cierto solo aquí en España, sino en otros muchos lugares del mundo. Pero yo creo sinceramente que un proyecto de izquierda es un proyecto progresista que se quiera reclamar como tal, tiene que mostrar muchísima más empatía hacia el cuerpo social y hacia el dolor social del que se ha mostrado, por ejemplo, en este caso. Nos quejamos de que nuestros discursos no llegan a la gente común, ¿verdad? Es que a lo mejor no estamos en ellas, estamos en guerras culturales. Quien te habla llevaba 20 años haciendo discursos y estudios académicos que querían demostrar, pues eso, su pacifismo, la crítica a la guerra de Irak, la crítica a las mentiras del poder. Pero había algo previo, Sato. Había el reconocimiento de un pueblo que se estaba reclamando como sujeto de ciudadanía de pleno derecho, que no querían ser ciudadanos de segunda, y que estaban impugnando desde el momento cero un juego muy macabro
y un juego de degradación, tanto del debate como de la vida política de este país. Yo en ese libro, hago una autocrítica. Yo no me había sentado a hablar con ellos. Yo no les había escuchado lo suficiente. Yo no había dado suficiente altavoz a sus voces. Había antepuesto mi voz a la suya. Y creo que la izquierda y los autodenominados progres hacemos mucho esto. Ponemos las etiquetas antes de ver a la gente. Luego, claro, cuando queremos dialogar, interlocutar con ellos, no los tenemos enfrente. Y menos todavía cuando les queremos convocar a las urnas, ya no te quiero hablar, a una huelga o a una acción colectiva. Hablabas de una exmujer de Rodolfo Ruiz. Hablas también en el libro de Ángel Berrueta, asesinado en Pamplona por negarse a poner en su panadería la pegatina ETA no, cuando ya había bastantes evidencias de que el atentado del 11M no había sido perpetrado por ETA. También hemos visto cómo durante tanto tiempo a la propia Pilar Majón o a su expareja y también es presidente de la asociación Euladio, han sido víctimas de campañas de acoso, de distintas campañas. ¿Son víctimas todas estas personas de la teoría de la conspiración? La grandeza es que ellas no se llaman víctimas del terrorismo. Esa es la gran grandeza. No del terrorismo, sino de la conspiración de la derecha. Pero frente a tanto victimismo, la grandeza de esta gente es que dice, no somos ni siquiera víctimas, somos afectados, como lo puedes ser tú, me decían en las entrevistas. Como tú, Víctor, esto es una cuestión de afectos, ¿vale? El subtítulo es Víctimas de la mentira. ¿Y por qué exacto? Porque hay 3 mentiras que se van sucediendo y que acaban en un bulo terrible. Primera mentira, existen armas de destrucción masiva en Irak y se va a la guerra por Irak. Se miente a la ONU una primera vez. Y Aznar es el único de los 3 dignatarios o mandatarios que todavía no se ha retractado. Mentira número 2, también frente a la ONU, pero esta vez frente al Consejo de Seguridad. El mismo día 11 se consigue que ese Consejo de Seguridad condene a ETA y no a Al-Qaeda. O sea, el bochorno fue total y absoluto. Y Sánchez Manzano dice, cuando se entera, yo no me como el marrón, y le piden que se lo coma. Y él dice, no, por respeto al cuerpo y a mis compañeros no lo voy a hacer. Tercera mentira. La tercera mentira es que ETA había actuado el 11M y que el PSOE le había dejado actuar y que era en connivencia, vete a saber con quién, porque bueno, en las teorías hay un individuo que sigue vendiendo libros, que ha sacado un último libro ahora este año, o sea, algo inmundo. No paran de escarbar, no paran de hacer esa autopsia que tanto daño hace, ¿no? Claro, el bulo final, Sato, es ni más ni menos que alguien gobierna habiendo atentado contra sus electores. No existe nada peor que se le pueda decir a tu adversario político. Nada peor. Y eso se ha continuado hasta ahora. Quiero decir, yo frente a las preguntas de tus compañeros y compañeras que me han dicho, ¿pero usted cree que un bulo de esta magnitud podría estar ahora, implantarse? Yo les digo, primero, fíjate todas las mentiras de las que hemos hablado, ¿no? El bulo lo que ha conseguido es borrar la responsabilidad del Partido Popular sobre esas mentiras. 1 de cada 3 españoles y españolas creen que ETA tuvo algo que ver el 11M. Y la mitad de quienes votan al Partido Popular lo sostienen. Eso quiere decir muchas cosas, Sato. Eso quiere decir que te has ido de rositas por completo. Cuando en buena ley democrática, pura y simplemente se te habría pedido que abandonases la vida pública y salirías por la gatera de la historia de toda esta inmundicia, ¿no? ¿Qué va? Continúan. Y no solo continúan, sino que son quienes comandan los think tanks, es decir, los centros de pensamiento y de producción de discurso de la derecha actual, cuya deriva trampista fue sobrepasada con creces el 11M. Quiero decir, en el 11M se sobrepasa con creces las mentiras del señor Trump.
excepto la de la COVID, cierto, que negar la COVID y las consecuencias que trae esa negación en letalidad es descomunal, ¿no? Pero en cuanto a longevidad, en cuanto a insidiosos, estos son los que más, pero con mucha diferencia. Antes lo has dejado entrever en esta entrevista, hablas de ello en el libro. Eulogio Paz lo dice también. Le pregunto qué tiene que ver, qué tuvo que ver con todos estos bulos, la jerarquía eclesiástica, personajes como Rouco Varela. ¿Qué importancia tuvieron para que estas mentiras se convirtieran casi en verdades para un tercio de la población todavía, ¿no? Dices. Claro, es que si el máximo dignatario de la confesión religiosa más practicada en este país le da micrófono abierto a un señor que es un personaje, que no es una persona, porque alguien que es persona, que actúa como persona, yo no le estoy quitando la dignidad humana absolutamente a nadie, a ningún ser vivo, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que quienes actuaron entonces como conspiranoicos son más personajes que personas en la esfera pública, que son incapaces, quiero decir, este señor le llamaba la Llorona a Pilar Manjón. Este señor avalaba que a Rodolfo Ruiz Esperanza Aguirre le llamara el Gestapo del PSOE. ¿Qué tipo de representación de comunidad religiosa es esa? ¿Qué tipo de...? En fin, era un grupo de interés más que luchaba porque el gobierno de Zapatero no le quitase las prebendas en educación pública y en conciertos con la concertada, no les impusiese la asignatura de la ciudadanía y, obviamente, por el matrimonio igualitario. Esto no lo podían soportar. Con lo cual, guerra a discreción sobre los muertos, que encima quieres bendecir, aunque no pertenezcan a tu religión. Para ir terminando, Víctor, participaste en las manifestaciones del 13M ante las sedes del PP, sobre ello reflexionas en el libro. ¿Quién las convocó? Yo no voy a decir el nombre exacto, no lo voy a decir porque me pidió que no lo dijera, porque no lo he dicho hasta el momento, porque ese es un acto pura y simplemente de decir, ya os vale, no fue Rubalcaba, no fue Zapatero con su terminal de móvil, os queréis dejar de historias. Aquellas manifestaciones fueron convocadas por el mismo tejido social que había convocado las manifestaciones contra la guerra. ¿Te acuerdas de aquellas manifestaciones donde las autoridades ni siquiera podían comparecer ante la prensa porque eran las últimas en salir, porque la gente las autoconvocábamos por nosotros mismos? ¿Te acuerdas de la manifestación de Nunca Máis aquí? ¿Te acuerdas de la movilización de 100.000 voluntarios en las playas gallegas en noviembre del 23? Este país no quiere reconocer que su sociedad civil es muy madura, y que en aquellos días hizo un ejercicio de autodefensa ciudadana. Que los gritos de quién ha sido salieron de una manifestación oficial, Sato, de la manifestación que convocó Moncloa, que la propia gente aquella noche ya dijo, antes del día de jornada electoral, quién ha sido. Lo único que hicimos fue retransmitir un SMS con una oportunidad impresionante, con un sentido de la oportunidad impresionante, y que yo hago autocrítica, digo que no debimos de haber ido a las sedes del Partido Popular porque nos acusarían y nos acusaron y nos acusan ahora de electoralismo y con eso se creen justificados a organizar sus hordas nazifascistas en la calle Ferraz. Pero aquello fue completamente diferente, porque las hordas de la calle Ferraz lo que negaban era a un gobierno elegido en las urnas y con mayoría parlamentaria. Y lo que el 13M exigió, y exigió solo, ponle, hasta las 8 de la tarde, porque luego cayó. Y la gente nos aburrimos mucho de estar allí. Y algunos dijimos que no, que lo van a utilizar haciéndose las víctimas, que los conocemos. Y la gente se movió a la Puerta del Sol. Y ahí estaba participando el 15M, Sato. Y luego la gente se fue a hacer una vigilia laica, a Atocha, que es lo que hace la asociación del 11M todos los años solita. Por cierto, este lunes 11 es un lunes festivo, no es festivo, es laborable. La gente se va a concentrar allí a las 10:30 para darles el abrazo ciudadano
que según Pilar Manjón era lo único que le sostenía, pero por volver a las manifestaciones y a la enorme diferencia de aquellas manifestaciones. Esas manifestaciones en el libro son referenciadas por la gente que estaba en la redacción de 20 minutos como el pistoletazo de salida para salir, para sacar una edición especial en domingo, que es una de las proezas periodísticas más bonitas y que me apetecía tanto contársela a mis alumnos, decirles, sí se puede, tíos, tías, venga que sí, incluso siendo mayores como ellos. Resulta que Arsenio Escolar se entera de que Ignacio Escolar, el actual presidente, el actual director de eldiario.es, se está manifestando en Génova. Él tiene que hacer algo. Él tiene que sacar un diario, aunque fuera gratuito, sin publicidad, Sato, para que pusieran la portada, 11M, fue Al Qaeda. En resumen, la gente que se concentró en la calle y los periodistas que vendían su periódico en la calle salvaron la democracia y dieron legitimidad a la victoria electoral del Partido Socialista Obrero Español en 2004. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde los únicos que dicen la verdad son aquellos que atentan contra los derechos humanos y mienten todos los días del año, es decir, los únicos que decían la verdad eran los terroristas, Sato. Un resultado en esas condiciones de manipulación y de intoxicación, y con esas fuentes de información como únicas fuentes verídicas, no es legítimo. Que se dejen de tonterías quienes se están degradando e involucionando la democracia en este país. Y a ver si aprendemos un poquito, simplemente con humildad, que el oficio de periodista no es nada más que ponerte de rodillas, como el escriba sentado, la estatuilla esa, no egipcia, frente a las voces de la sociedad civil que demuestren la verdad. Y la verdad, ¿sabes cómo se demuestra? Es muy fácil de reconocer, por el altísimo precio que se paga por enunciarla. Bueno, Víctor, pues muchas gracias por atender a público. Espero que hayas estado a gusto y animar a todos nuestros lectores y nuestras lectoras a leer Voces del 11M, Víctimas de la Mentira, 20 años después, porque es un aprendizaje de lo que fueron aquellos días y de cómo ha evolucionado la democracia española. Gracias a público y a ti, Sato, por el trabajo que hacéis, que es verdadero servicio público. Muchísimas gracias. A ti.